Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias, Uriel. Y hoy tenemos un episodio muy especial con Dani Rothstein. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Correcto? Totalmente. Y vamos a hablar de los chuetas, ¿no? Ese es el tema de hoy. Los chuetas, que son los judíos, los criptojudíos, los marranos, Bueno, judíos. correctamente, hay muchas maneras de tener una definición, pero diría que lo correcto, correctísimo, son los chuetas son los descendientes católicos de los judíos conversos de Mallorca Island, Ahí está. que Entonces, hoy son vamos a hablar de los chuetas, que son los descendientes católicos de de los los judíos judíos de conversos la isla, de los judíos conversos de la isla de de Mallorca en Mallorca, España. correcto. Pero Que no antes de llegar a existe, eso, porfa. no, decí, Daniel, lo que ibas a No, no, decir. no, que iba a añadir que los chuetos son solamente de Mallorca, que no son de Ibiza, no son de Menorca, no son de Barcelona. Solamente si tienes uno de los famosos 15 apellidos, y luego vamos a hablar de qué son los apellidos, obviamente, si son Segura, por ejemplo, de Barcelona, no es chueta, pero si eres de la familia Segura y originalmente en tu árbol genealógico sabes que en un momento eran de Mallorca, pues así sí eres chueta. Maravilloso. Vamos a hablar entonces de los chuetas, que yo alguna vez estudié, leí algo sobre ellos. Nunca estuve en Mallorca, estuve en Menorca, ahí cerquita. Pero en una oportunidad quizás esto me tiente, este episodio me tiente para ir y darme una vuelta para encontrar los secretos judíos o los judíos secretos allí por Mallorca. Pero antes de llegar a esto, siempre queremos en PLF saber quién nos está hablando y quién nos estamos invitando a cada programa. Así que Dani, contanos un poco quién sos vos. Contanos un poco de tu background. Vale, perfecto. Pues antes de nada, muchísimas gracias por invitarme al programa tuyo. Tengo muchas ganas de emoción para estar acá. Quiero pedir disculpas antemano con mi acento raro que tengo, que obviamente español, castellano no es mi lengua natal. Yo soy de New Jersey, Nueva Jersey, en los Estados Unidos, al lado de New York. Mi padre es de Israel, de Netanya. Mi madre es judía americana. Sus padres eran de Alemania, mi abuela aún está viviendo con nosotros, ellos escaparon de los nazis en los 1930 y han llegado a New York, esto es del lado de mi madre. Y bueno, yo he nacido y crecí en New Jersey, hablando un poco hebreo, mucho inglés, obviamente, y mi conexión con España empieza en el año 2000, justamente, cuando yo fui a estudiar en Madrid. He hecho un intercambio, ¿no? Con mi universidad y ahí tenía que vivir con una señora que se llamaba Maruja y era una maruja, alguien, una viuda que estaba cosiendo todos los días y me encanta este momento porque he llegado a Madrid, claro, y hoy día está creciendo, pero no hay muchos judíos que vas a Madrid y vas a ver como un Williamsburg o un Brooklyn, ¿no? Muchos judíos caminando por ahí. No, no es así. Entonces yo le dije, ella me dijo, ¿hay algo que no comes? Y yo le dije, bueno, yo soy judío, así que yo no como cerdo. Y ella me dijo, sí, sí, yo sé algo de esto. Vale, no como cerdo, pero comes jamón, ¿no? Y yo como, tampoco. Porque ahí en España jamón es por todos los lados, Es tienen los como un museos bagel de acá. jamón. ¿Quién no come bagel en los Estados Eh, Unidos? Básicamente. Entonces ahí en Madrid estuve un año y ahí es donde realmente me metí totalmente en la cultura española, me encantó toda la comida, sino los cerdos y los mariscos. Yo fui visitando todas las juderías, me encantaba todas las siestas, el vino. Bueno, yo estuve, de repente he convertido en un super fan de toda la cultura española. Y sobre todo la historia, ¿no? De la Inquisición, la cultura sefardí. Yo soy ashkenazí de dos lados, pero me gustó mucho toda esta historia y me encantó caminando por Córdoba, Toledo, incluso ciudades no tan conocidas que tienen juderías impresionantes como Rivadavia, Tudela, muchos sitios por toda España. Y ahí después yo regresé a completar mi universidad y quería regresar a España o a lo ¿Qué mejor estabas ir a... Bueno, estudiando? ¿Qué estabas estuve estudiando estudiando? cine, el Cine. cine. Ujú. Sí, yo ahora mismo tengo una carrera de más o menos 20 años como productor
audiovisual, sobre todo en publicidad, en anuncios de televisión. Y básicamente yo quería retornar a España o incluso un sitio nuevo como Buenos Aires, pero he decidido moverme a un país o un sitio donde, sí, un sitio español pero dentro de los Estados Unidos. Un país español dentro de los Estados Unidos que seguramente conoces, creo que porque estás ahí. Yo fui a mudarme a Miami y ahí yo podía practicar mi español a tope. Y nunca estuve en Miami antes. Bueno, Siempre me Florida, gustaron mucho los vamos a decirlo, históricamente fue una colonia española, entonces la Florida, digamos, había mucho, no tanto inglés, sino más español, y bueno, ahora hemos vuelto, y del sur de la Florida expandiéndonos, pero sí, Totalmente, sí. Por eso se llama la Little Havana, ¿no? Tú puedes ir a calle 8 y hay carteles que pone, se habla inglés. Si no pones Little este Havana, cartel... nosotros acá estamos cerca de Weston, la ciudad de Weston, y la llaman Conozco. Weston Lombia, o Weston Tina, o Westonzuela, porque está lleno de argentinos, venezolanos, colombianos. Y acá también, en la sinagoga, ahora que vine aquí, estamos trayendo más argentinos, así que de a poquito traemos un poco más de español aquí al sur de la Florida. Pues es curioso, yo creciendo en New Jersey siempre me gustaban los Miami Dolphins. No sé por qué, porque estuve en la época de Don Shula y Dan Marino, Bueno, entonces... no les está yendo tan bien ahora no sé si sos tan fan. Para nada, pero sigo. Y me siento muy mal para mi hijo, porque él también está creciendo como muy fan de Miami Dolphins y ojalá en sus generaciones del futuro puede ser muy buenos otra vez, pero no Con los sabemos. Panthers estamos mejor ahora acá. Es verdad, es verdad. Pues ahí metimos en la historia mía como 7 años en Miami. He pasado súper bien en Miami. Y ahí es donde podía seguir practicando mi español, metiendo más en la cultura judía. Yo crecí en un youth movement, en un Tunuá que se llama Young Judea, Yehuda Hatzair, que es muy fuerte en Puerto Rico. Tengo familia judía que vive en Puerto Rico. Yo fui a Puerto Rico todos los años desde New Jersey. Así que en Young Judea yo fui a los campings durante los veranos y ahí es donde formaba mi identidad judía, digamos, muy sionista. No fuimos al dining hall para comer, fuimos al Hader Ochel. No fuimos a art class, fuimos a Omanut, ¿no? Entonces, con un poco de hebreo, mucho de sionismo, Rekudeyam, por ejemplo, yo fui me impactaba mucho esta experiencia de ir a los campamentos de verano. Y básicamente estuve trabajando en Miami 7 años. Luego he vuelto a New York para estar más cerca de mi familia, otros 7 años. Ahí es donde metí más creciendo la escalera de hierarchy en el mundo de producción. Yo fui de coordinator, luego manager y finalmente como producer, line producer se llama. Y llegaba a 2014 que yo tenía 34 años y me sentí que necesitaba un cambio en mi vida. Y estuve mirando Los Ángeles porque hace mucho mejor tiempo ahí, mucho film, mucho cine ahí, pero realmente tenía ganas de regresar a España. Siempre me estaba llamando, ¿no? España, tiene que regresar, jubilar un día en España, pero yo pensé, ¿por qué tengo que esperar para jubilar? Yo quiero disfrutarlo, ¿no? Yo quiero ir a Mallorca, perdón, a España. Y ahí salió una oportunidad con una empresa que se llama Palma Pictures y es una productora en Mallorca. Nunca he estado en Mallorca antes y yo fui a hacer una entrevista ahí. Me daba muchos recuerdos a Miami. Bueno, como puedes ver atrás de mí, esto es Palma de Mallorca. En mi fondo, ahí se ve la catedral gigante al lado del mar, tiene el puerto ahí en este lado. Y cuando yo fui a Palma, en Mallorca, estuve como, wow, esto es como Miami, todo habla en español, habla mucho catalán, que es otro idioma que yo no tengo el gusto de hablar aún, estoy intentando practicar. Y he conseguido el trabajo. Entonces yo fui a vivir en Mallorca en noviembre de 2014 pensando, Uriel, que yo voy a ser el único judío en la isla, porque no pensé que hay muchos judíos que están viviendo en Mallorca. Para darte un poco de números, dicen en un census recién que hay como 40,000 judíos que viven en todo de España, como 10,000, 15,000 en Barcelona, otros 10,000, 15,000 en Madrid y otros 10, 15,000 por allá. Pero Hoy, al día de hoy, 40.000 judíos en España. Sí,
Y en Y Mallorca hay una comunidad, cuando llegaste ahí en el 2014, ¿hay una comunidad judía organizada? ¿Hay Chabad? No siempre es la pregunta si hay no, McDonald's o hay Chabad. no, Starbucks, exacto, lo mismo. No, no, bueno, ahora llego ahí, pero hay que pensar, 40,000 en España y más de 400,000 en Francia. Esto es increíble cuando lo piensas así, como wow, la Santa Oficina de Inquisición ha hecho un muy buen trabajo en España, lamentablemente, que aún no hay muchos judíos, tanto como Francia, por ejemplo, que es al lado, ¿no? Y es increíble pensar que la Inquisición en España empezaba en 1478 y solamente fue eliminado en 1834. Es que la gente no piensa tampoco que habían como casi 400 años de persecución, tortura, bueno, todo lo que viene con la Inquisición. Pues cuando yo fui a Mallorca, estuve hablando con un amigo en trabajo y salió que soy judío y me dijo, tienes que ir a la sinagoga. Y yo como, ¿sinagoga? ¿Qué sinagoga? Uno que tiene que rescatar, que está abajo de la tierra, que hay que ir Sí, como algo arqueológicamente. arqueológico, una antigua sinagoga que había en Mallorca, pero no. Solamente las noches de viernes, no tiene shaharit por la mañana, por ejemplo, hay Torah, no había gente que sabía cómo leer la Torah en este momento. También era muy difícil llegar a un minyan, a un 10 hombres, porque ahí la sinagoga es ortodoxa. Y yo fui en este momento para visitar la sinagoga. Era muy interesante porque aprendí que era empezado por judíos ashkenazí originalmente, de Inglaterra, que querían jubilarse, querían retirar en un sitio paraíso como está, Mallorca, y creció esta comunidad judía de las Islas Baleares en el año 1971. Y es increíble, ¿no? 50 años, acabamos de pasar 50 años de una comunidad judía en Mallorca. Pero cuando yo fui, tenía una experiencia muy rara. Yo fui a este Kabbalat Shabbat y estuve en la sección, hay una mejitza, un divider, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y estuve rezando en la sección de los hombres y no había rabino ni hazán oficial, siempre voluntario, guiando, oficiando, ¿no? Y dijo en voz alta, súper abierto, bueno, como no tenemos minyan, como no tenemos 10 hombres judíos hoy, tenemos que saltar a algunas plegarias, como el Kaddish, como Barjú. Y yo estuve contando de repente en mi sección de hombres, había 14 hombres. Y estuve pensando, bueno, eso es un poco raro porque creo que el número de minyan es global, es 10 por todo el mundo judío, no cambia, depende en el país. Y yo pregunté a mi vecino a mi lado, ¿por qué estamos saltando? Hay mañana, mira, hay 14 hombres, acaba de contarlo. Y él me dijo, es curioso porque creo que con este comentario básicamente ha cambiado mi dirección de la vida, o que me dedico ahora. Me dijo, pues eso es obvio. Algunos de estos hombres no son judíos, son chuetas. Y yo nunca escuché la palabra chueta antes. Y ahí es donde realmente pensé, wow, qué fuerte, que hay gente que, según lo que él dice, no son judíos porque no cuenta como minyan, pero viene en una sinagoga cada noche de viernes, semana después de semana, por conectar con su judaísmo del pasado. Es que he flipado con esta información, porque ahí en los Estados Unidos tenemos dificultad, Oriel, haciendo los judíos ir a la sinagoga. Y ahora habían cristianos que querían ir a la sinagoga y no cuentan como minyan. Es que estuve muy, muy, muy confundido. Yo fui así, después de este comentario, a aprender por online, leer libros, qué es chueta. Y te digo ahora que chueta es una palabra catalán, mallorquín. Mallorquín es el dialecto de catalán, ¿vale? Catalán es otro idioma completamente diferente de castellano. Y básicamente significa la misma cosa que marrano. Marrano conoces, ¿no, Uriel? Lo que has Ujú. oído marrano antes. Sí, sí, claro, Eh, claro. Marrano pues es lo que marrano, hoy llamamos criptojudío o marrano o en hebreo anusim, que son eso. aquellos que por la Inquisición, allá por el siglo XIV, XV de la era común, adoptaron de forma externa el cristianismo, pero internamente seguían observando algunos rituales judíos los que podían mantener dentro de un ambiente cristiano.
Exacto. ¿Y tú sabes de dónde viene la palabra marrano? ¿De dónde es la etimología? ¿Por qué se llama marrano? Hay A varias. Te ver, voy a decir la que yo escuché una vez, de la a ver. palabra mar, que significa amargo. Yo escuché esa. Oh, es que nunca escuché esto, Yo pero escuché, para mí todo es válido. eso es como un midrash más, no creo que sea la etimología. Pero contame cuál es, Dani, otra etimología Bueno, posible. otra idea de marrano es amarrar, como erronear, ¿no? Para equivocar, ¿no? Que han hecho algo, un error, ¿no? Que han equivocado. Pero creo que la teoría más común que he oído, que marrano viene de la palabra marrán, que antiguamente significa cerdo. Entonces, un marrano es alguien que es como actuando como un cerdo o que como cerdo. Pero Es un, marrán es cerdo ¿en qué idioma? ¿En español? en español antiguo. Interesante. Sí, O sea, un sí. marrano es Y esa persona que se presenta como cristiano, pero que internamente es judío. esto es una teoría. Otro es marrano, es alguien que tiene raíces judíos, que no está necesariamente practicando el judaísmo, porque incluso hoy llaman gente marrano que ni saben que tenía este Pero, pasado judío. pero Pero te sumo dos cosas, Dani, si puedo. La primera es que quizás marrano también esta idea del jamón, es que quizás era una de esas pocas cosas que estas nuevas familias cristianas o conversa al cristianismo a la fuerza no comían, o se abstenían o trataban de no comer por el jamón. Pero te digo algo más, que nunca escuché esta teoría, y si marrán significaba cerdo, y aparentan ser cristianos, pero en realidad son judíos por dentro, hay un midrash muy famoso, no sé si si tú conoces, que los hajamim, los sabios, a ver, se preguntan en relación al cerdo, ¿por qué el cerdo es tipológicamente el animal más prohibido de todos? ¿Cuál es el problema? sí. Que el cerdo aparentemente por fuera parece ser kasher, es decir, tiene pezuña partida, pero por dentro Ah, pero por dentro no es rumiante. Y es el único animal que tiene esa característica, porque es el único animal que se presenta, te muestra las uñas y te las ve como partidas, por lo cual dice, es kasher, porque todos los otros animales que vimos que tienen pezuñas partidas son también rumiantes, pero el cerdo después lo inspeccionás por dentro y no lo es. Entonces es interesante para pensar también y es muy sumar por lo menos interesante. una lectura en relación a Sí, eso. totalmente. Dos puntos que quiero añadir sobre este tema mismo. También marrano era una manera de saber si alguien está practicando leyenda, gente que fue acusado de ser criptojudíos y en público han hecho comer cerdo. Y si no iban a comer cerdo en público, bueno, pues ya sabes que tienes uno que está practicando el criptojudaísmo y se fue a la hoguera. Otra teoría súper interesante que acabo de aprender en una conferencia, que eran los judíos que no han hecho conversión, que al final fueron expulsados y ahora son los judíos sefardíes del mundo, fueron ellos que inventaban este mal nombre, porque es un insulto al final, marrano, ¿no? No quieres estar llamado marrano, no es una cosa buena. Y ellos los han dicho, mira, este marrano era judío y ahora eres cristiano, eres nuevo cristiano. Tú eres un marrano, you are what you eat, ¿no? Tú eres un cerdo, ¿no? Has dejado la religión del judaísmo y eres malo, ¿no? Eres marrano. Entonces es curioso pensar en los judíos que fueron expulsados, inventaban este nombre marrano. Entonces, Dani, ahora nos pintaste esta escena, ¿no? En una película. Judíos que vivían en la península ibérica, que fueron forzados por las autoridades cristianas, por la Santa Inquisición, en convertirse al cristianismo o elegir la hoguera. Había unos judíos que eligieron el convertirse al cristianismo, pero no por ideas, porque estaban convencidos en Jesús como el Mesías, ni mucho menos, sino porque era para sobrevivir, pero internamente seguían manteniendo alguna pauta y observancia judía, y le iban pasando Correcto. de generación en generación. Entonces, ¿cómo llegamos de estos marranos, de estos criptojudíos, de estos anusim, a los chuetas en la isla de Mallorca? Te digo con Primero, mucho una gusto. Sí. pregunta, varias preguntas. Para el que no sabe, ¿dónde está ubicado Mallorca y Vale. cuál es la relación entre Mallorca, las Islas Baleares y España? Simplemente para un poquito de geografía también en nuestro podcast. Sí, 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 sí. No, lo que estoy intentando a llegar rápidamente es una mapa porque es mucho más fácil colocar, pero mientras estoy buscando puedo estar contando también. Básicamente,
Mallorca es parte de los barriales de España y está justamente entre la península ibérica, lo que es España, mainland y Portugal, y Italia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, mira, aquí tiene una mapa ahora mismo que se va a salir. Y antiguamente era parte de Aragón, ¿no? Es que había en Castilla y había Aragón. Entonces, Mallorca en su momento tenían su propio, digamos, kingdom. No puedo compartir mi pantalla porque el host disabled. Bueno, en un momento me haces la oportunidad. Y básicamente Mallorca es parte de las 4 islas. Está en el centro entre, ahora sí, Ibiza, que está aquí, al lado es Formentera y luego Menorca. Entonces aquí tienes una mapa de Mallorca y lo que pasó aquí es un poco diferente lo que pasó en otras partes de España. Básicamente, lo que sí es común, en 1391 habían pogroms, habían ataques a todas las juderías por toda la península ibérica, e incluso Mallorca, incluso que es una isla, pero es muy curioso, ¿no? Que todo a la vez estos ataques pasaban. Muchas razones que no tenemos mucho tiempo para meter ahora mismo, pero básicamente de 2 lados. Uno era una predilectaria, ¿no? Curas, sacerdotes predicando cosas muy antijudías, ¿no? Como fueron los judíos que mataban a Jesús. Entonces tenía un camino religioso antijudía, pero también bastante económicamente, porque en un momento dado los judíos eran muy altos en la sociedad, eran administradores, eran doctores, médicos, cartógrafos y gente que han hecho préstamos, eran money lenders, porque no podían trabajar la tierra, no estaban metidos en agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú debes dinero a un grupo de gente y no puedes pagar, vas a caer más en deuda y que es una manera muy fácil de borrar esta deuda, pues es borrar esta gente. Entonces también había un cierto sentimiento contra los judíos. Es curioso porque muchas veces el rey quería proteger esta comunidad judía porque era muy valioso para el rey en esta época. Entonces, por ejemplo, en Mallorca, los rebeldes que han hecho este ataque y han matado más de 300 judíos, mujeres, niños, todos, en la judería En de Palma. 1391 estás hablando. En 1391, exactamente. Es curiosamente, en catalán no se llama judería, se llama CAI, C-A-L-L, CAI, es pronunciado así. Y CAI puede venir de la palabra cajal, y cajal en hebreo es un grupo de gente. Congregación. Sí, exacto. Bueno, el CAI más famoso, bueno, por lo menos es el CAI de Barcelona, que siempre el CAI de a Girona. Barcelona. El de Girona, yo conozco el de Barcelona, Girona todavía no conozco, pero CAI no sabía que podía llegar a venir de... Cajal. Bueno, quizás también viene de la palabra calle. Pero no, porque catalán es distinto Okay. Por ejemplo, en Mallorca, cuando tú vas a visitar Mallorca, yo te llevo en una ruta muy bonita de la judería y voy a enseñarte Carrer del CAI, calle de la judería, ¿vale? Ok. Entonces, CAI siempre se relaciona a una judería. En mundo catalán. Si tú vas a Valencia, tú vas a Tarragona, cualquier sitio donde habla catalán y de repente estás caminando y ves la palabra C-A-L-L, significa que estás dentro de la judería antigua. Estás dentro del Kaal, estás dentro de la congregación de Israel. Tengo una pregunta antes de seguir con esto. Estamos viendo en 1391, 300 judíos mueren a manos de los cristianos. Voy un poco rewind a little bit, sí. ¿Cómo llegan los judíos a Mallorca? Vos nos contaste esta anécdota de que judíos ingleses ashkenazim llegan en 1971. Esta es la nueva judería. ¿Sí? Esa es la nueva judería. Y nos contaste recién que en 1391 los judíos son perseguidos como en todo en España. Los judíos que habitaban Mallorca, ¿desde cuándo habitan? ¿Desde cuándo tenemos testimonios judíos viviendo en esa isla? ¿Y si eran los mismos judíos sefaradim que conocemos de Andalucía clásica? Sí, de hecho tenemos escrito una carta de un obispo, se llama
Server, Server, obispo Server, que habla en una carta de una comunidad judía, no de Mallorca, sino de Menorca, en el año 418. Wow. Así, tal cual llevamos presencia judía en las Baleares. Eso es escrito. Entonces podemos imaginar Es un que poco antes después también. de la caída del Templo II, en el año 70, dicen, ahí es cuando los romanos llevaban esclavos judíos ahí, o fenecios estaban metidos con judíos, y podemos imaginar tan temprano como el año 70, ya llegan judíos a las Baleares. Y como ya te he dicho, está escrito en 418 de una comunidad judía en Menorca. Y habla de un tal Teodoro, que era judío y era no solamente encargado de la comunidad judía, estaba encargado de la ciudad de Mahón. Y este obispo quería convertir esta comunidad judía, y es quizás a lo mejor uno de los primeros conversiones forzadas, ¿no? de judíos a cristianos. Entonces, ya sabemos que hay judíos pasando por los bizantinos, por los amorads, por los almorávides, con los visigotos. Siempre habían judíos viviendo en las Baleares, hasta que incluso con los moros. Los musulmanes estaban encargados de Medina, Mallorca, desde los 900 hasta los 1200. Y en el año 1229, justo en New Year's Eve, el 31 de diciembre, fue conquistado por Jaime I, Jamie I. Y él conquistaba Mallorca y los Baleares, y había un genocidio total, mataban muchos musulmanes, pero no mataban los judíos que ya estaban viviendo bajo de los musulmanes, porque sabían que los judíos representan de un cierto lado un valor importante, porque eran comerciantes, hablaban muchos idiomas, valoraban mucho educación, estaban muy cultos. Por ejemplo, habían los cartógrafos famosos de los 1300, Cresques ben Abraham y su hijo, Jafura ben Cresques. Era una escuela judía mallorquina súper famoso, que creaba una mapa que se llama Catalan Atlas de 1370, que es increíble. Uriel, cuando tú miras este mapa, es casi como lo tan bueno como Google Maps ahora mismo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Es flipante cómo es este sabio, un cartógrafo judío, podían usar, y no es una sola mapa solamente para geográfica, habla de los kingdoms y los queens, los reyes, los reines, hablan de rutas de mercadería, de comerciantes. Es una mapa increíble, totalmente fascinante. Creo que el original ahora está en Biblioteca Nacional de París. Tengo que mirar esto, pero tengo entendido que el original está ahí. O sea, que había una presencia de muchos siglos de judíos en Mallorca, y que estaban bien bajo los musulmanes también, y que también los primeros cristianos lo protegieron. Pero bueno, después todo el antisemitismo cristiano y las deudas y demás. Bueno, también la plaga, la peste, en 1350 en Mallorca, ha pasado muy mal. Muchos crops, mucha ¿no? Comida y todo en el campo sufrieron. Habían esto, básicamente, cuando cosas en la sociedad no van muy bien, busca chiva expiatorio, ¿no? The scapegoat. Y ahí estaban los judíos, muy fácil, ¿no? De echar culpa. Tenía su propio rincón, básicamente eran su propia autonomía. Es que el rey... Siempre vivían en ese CAI. ¿Era como un gueto? ¿Estaba cerrado, abierto? ¿Cómo era? Esto, claro, cuando hablamos de la palabra gueto, inicialmente pensamos en Varsovia, pensamos en Holocausto, como condiciones malísimas. No, yo no quiero vivir en un gueto. Pues el opuesto. En este momento, tú querías vivir en un gueto, porque tú podías guardar Shabbat, tú podías guardar la comida kosher. Entonces los judíos querían estar en este CAI, que es como se llamaba, y habían no solo uno, sino dos CAIs en Mallorca. Y principalmente me dicen que el CAI menor eran los judíos originarios, ¿no? Que estaban viviendo bajo de los moros mallorquines, digamos. Y luego el rey Jaime I de Aragón traía más judíos de Aragón para vivir en Mallorca, porque tenía que poner gente en Mallorca, porque mataban muchos musulmanes que estaban ahí antes. Entonces, ellos estaban dando el CAI mayor. Entonces, tiene CAI grande y CAI pequeño.
y son dos secciones de la ciudad de Palma diferentes. Son muy similares, muy cerca, pero son en dos partes distintos. Y yo creo que era una cosa muy buena para vivir en el CAI. Tú tenías protección del rey, estaba prohibido para muchos curas para entrar en el CAI y intentar convertir los judíos a cristianos. No fue permitido. Y después del 1391, entiendo, ahí es cuando han puesto rollo muralla, realmente para la protección de los Era como un judíos. gated community back then. Sí, 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 exacto. Un country cerrado, un barrio cerrado. No tan distinto de algunos sitios en Weston, me imagino, ¿no? Ahí En es. Florida. Y eso es lo que pasó en Mallorca, justamente en 1391, es curioso porque los farmers estaban muy en deuda, estaban sufriendo de la peste, muchos estaban muriendo del Black Plague y estaban muy enojados a la nobleza, a la clase noble y las autoridades de la ciudad. Realmente era un problema entre ciudadano y campesino. Y creo, desafortunadamente, los judíos recibieron muy injustamente el castigo, porque cuando entraban, mira es lo que pasó rápidamente, te digo, los nobles y algunos judíos ricos fueron a un castillo berber, que no tengo una foto ahora, pero está en el otro lado de la ciudad, y ahí estaba protegido. Y cuando la muchedumbre, toda la rebelión, no podía entrar en el castillo, alguien dicho a la judería, porque claro, la judería ya no estaba protegido y había gente inocente, y ahí es cuando regresaban al CAI y ha hecho este masacre. Y eso no es algo único en la historia. Las famosas revueltas de Jembliński en Polonia a mediados del siglo XVII fue exactamente lo mismo. Jembliński, como líder cosaco, aparte de ser fuertemente antisemita, como era en la mayoría de la época, realmente era contra el clero y contra los aristócratas que él luchaba por el pueblo, pero los que iban a cobrar los impuestos, que no se los quedaban ellos, pero se lo daban a los aristócratas polacos, eran los judíos. Así que los judíos la ligaron sin ser el principal target, el simple objetivo, y lo mismo pasaba en las cruzadas. En las cruzadas los cristianos iban a liberar, supuestamente, o a reconquistar Jerusalén, pero en el medio iban parando por comunidades judías y las masacraban. Pero Dani, estábamos 1391, el inicio de la conversión forzosa, la historia de los anusim, de los marranos, ya los vimos. ¿Cómo pasamos de marranos a anusim a chuetas y algunos hombres que iban a tu sinagoga que no eran judíos, pero estaban ahí? ¿Cómo llegamos? Tenemos un poco más para llegar ahí, pero te prometo que vamos a llegar. Básicamente, después de 1391 y este ataque, ya vamos a empezar mirando los primeros conversiones, no necesariamente forzados, sino elegidos de los propios judíos. Porque claro, como siempre, como ahora, hay judíos que son muy religiosos y hay judíos que no son tan observantes. Pues estos que no eran tan observantes era plan, mira, esto de ser judío ya no nos vamos muy bien, vamos a convertirnos a cristiano nuevo y vamos a lo mejor tener mucho mejor vida, ¿no? Mejor protección. Hasta que habían algunos rabinos que eligieron no convertir. Hay un rabino súper famoso, Rabbi Simeón ben Zemra Durán. Él es mallorquín, pero después de 1391 se va a Egipto. Se va a Argelia. Algeria. Él fue a Argelia y convierte a ser el Tashpatz, el rabino más famoso de Argelia, el Gadol Gadol. Pero no hay muchas personas que saben que él originalmente es de Mallorca. Y él ayudaba a muchas personas que quedaban en Mallorca. Desde Argelia, él estaba ayudando a los judíos que quedaban ahí. Bueno, pues movemos adelante. ¿Qué pasa? La judería no fue totalmente borrada como era en Barcelona, como era en Inca, que es un pueblo en Mallorca, que después de 1391 no existía esta judería, este CAI. Pues en Palma siguieron un poco más, hasta el año 1435. Y ahí había un poco de fake news, otra vez, ¿no? Que dicen que los rabinos rehicieron una Passion de Christ, como cogía un esclavo musulmán y han hecho otro matando él como si fuera Jesús, y la gente se enojaba mucho y iba a matar a todos los judíos esta vez, pero a la última momento ofrecieron una oportunidad de convertir o morir. Por lo menos tienes una elección, porque
Mallorca es una isla, no tenía esta oportunidad muy fácil de escapar. Necesitaba mucho dinero para llegar a un barco, para llegar a otro sitio, entonces no era muy fácil como si fuera en otros sitios. En España podía ir a Portugal o podía ir a los Pirineos de Francia o incluso cruzar el charco y ir a Norteáfrica. En Mallorca era mucho más difícil. Entonces, las opciones es esto, morir o convertir. Pues en 1435 había esta conversión masiva, ¿no? Que todos los cientos judíos, estamos hablando de, yo qué sé, quizá, hay números que dicen 800 y algunos que dicen 1500, que entraban en una iglesia que aún existe hoy, que se llama Santa Eulalia, la iglesia de Santa Eulalia, y los cientos judíos fueron convertidos, en mi opinión, forzablemente, porque no había otro remedio, y convirtieron a ser cristianos. Esto es muy importante, Uriel, porque 60 años más tarde, en 1492, cuando había la expulsión de los judíos, no salieron nadie de Mallorca. Porque ya estaban todos, ya no quedaban judíos, ya estaban todos conversos. Claro, y era muy peligroso para salir, porque estás diciendo como aún es judío, y la Inquisición ya estaba instalada en Mallorca desde el año 1488. Entonces, si tú dices, yo quiero salir, pues le van a decir, no, tú eres un falso convertido, tú vas a la hoguera. Entonces, es muy importante entender por qué Mallorca tiene una historia bastante única, a lo mejor conectado con Belmonte, Braganza, el norte de Portugal, donde habían este criptojudaísmo muy importante, porque en 1435 habían todos forzablemente convertido, pero habían muchos criptojudíos, habían cientos de personas viviendo en el mismo sitio, el CAI, pero actuando como cristiano afuera, pero realmente eran, digamos, judaizando dentro de sus casas. Quiero enseñarte rápidamente porque me preguntas, y creo que es muy fácil de mirarlo así, en un PowerPoint, así tienes las fechas muy bien claro. Hay judíos viviendo como judío hasta 1435. Desde 1435 hasta 1691 tiene este fenómeno de criptojudíos, gente que estaba judíos adentro, pero cristianos afuera. También se llama conversos, también se llama New Christians, ¿no? Cristianos nuevos. Entonces, en 1691, ahí es cuando un evento impresionante pasa. ¿Qué pasa ahora en 1691? Eso es una fecha, 1492, 1391, son fechas que conocemos. Pero en 1691 no tengo la más mínima idea qué pasó. Pues, si me dejas el permiso, me gustaría enseñarte y todos tus viewers en el show un trocito de un documental nuevo y que explica todo lo que estamos mirando ahora mismo, ¿vale? Esto es una escena del documental nuevo que hemos hecho que se llama Chueta Island, que vas a ver subtítulos en castellano abajo, ¿vale? Y es una escena donde yo estoy caminando por las calles, ¿no? de la judería y intentando crear una escape room, ¿no? Un scavenger hunt para contar esta historia desconocida a los generations younger, los youths, los jóvenes, para que encontrar una manera que ellos pueden interesar esta historia, que a veces es muy triste y trágica. A ver, aquí está este video ahora mismo. The old walls and tiny alleyways of Palma's Jewish quarter are a perfect setting for a scavenger hunt or escape room, recalling the times when Jews had to hide from the Inquisition. On the evening of March 7th in the year 1688, one of the most dramatic episodes took place. A group of about 40 crypto Jews secretly boarded an English ship in order to flee the Inquisition. Unfortunately, a storm was brewing at sea and caused the ship to never leave port, and they had to return to the walled city where they were reported and captured. They were tortured and kept in the secret prisons for 3 years, and in 1691, 4 autos de fe, or public executions by way of burning at the stake, were held in which 88 people were convicted. 37 of them condemned and killed. 3 of them, Caterina Taronji and Rafaelette Benito Taronji, and Rabbi Rafael Vaiz,
were burned alive in front of 30,000 people for not giving up their Judaism publicly. It is what is remembered in the Mallorquin language as the Cremadissa. It is after this terrible event that the descendants of the Jewish conversos will begin to be called Chuetas. It's a real story. It happened here, and it's that night, and you're trying to get together, and you have to do a couple tasks and certain things before you can escape, get out of the city, and get on a boat and go to freedom because the Inquisition is here and they're coming after you. Cool. You're trying to get out for your life, and you come out of it a little sad, a little depressed, because no matter which way, the story doesn't end well for you. Yeah. Wow, Dani. Después de ver esto, tengo 3 reflexiones. La primera, que quiero ver todo el documental, y ahora nos vas a contar cómo el que lo quiere ver puede verlo. La segunda es que quiero ir a visitar Mallorca para ver el lugar. Y la tercera es que quiero saber más de la historia. Así que como productor de una documental lo hiciste maravilloso. Para los que nos están escuchando, porque este podcast también, aparte de estar en YouTube, lo escuchan en Spotify y demás, y no saben inglés, lo que vimos recién fue que en 1688, un grupo de unos 80 criptojudíos que todavía mantenían el judaísmo en secreto quisieron escaparse, una tormenta los agarró, no pudieron escaparse, los metieron en la cárcel durante 3 años y después los mataron a todos en la hoguera o los condenaron en 1691, y ahí es donde hay un quiebre entre los criptojudíos que mantenían el judaísmo internamente, pero hacia afuera era cristiano, para convertirse en chuetas. Contanos ahora, Dani, estamos llegándonos hacia el final de nuestro programa, tenemos unos minutitos más apenas, pero es fascinante. ¿Qué significa este cambio? ¿Qué significa entre converso, marrano, a ser chueta? ¿Y qué es lo que significó ser chueta de 1691 hasta nuestros días? Vale. Antes de nada, muchísimas gracias por tus comentarios sobre la película. Al final del programa puedo hablar de cómo se puede ver y mis contactos para la gente que se pueden poner en contacto conmigo. Básicamente, después de 1691, los que aún estaban practicando criptojudaísmo, creo que estaban bien convencidos que ya no es una buena idea, porque mira lo que puede pasar, ¿no? Entonces, lo que no sabes, y no realmente hemos hablado profundamente en este cortito que te enseñé, después de estar matado, por ejemplo, llevaban los sanbenitos, que eran las cosas que estaban vestidos los condenados, con sus nombres, con sus apellidos, y fue colgado en el convento de Santo Domingo. Entonces, este estigma de ser un hereje, que estaba practicando una religión ilegal, como judaísmo, fue pasado a sus descendientes muy injustamente. Era plan, los cristianos viejos llevaban a sus niños cada domingo en el convento y me dirían, mira, ves este Taronji, mira, ves este Vais, no puedes casarse con ellos, son malos, son contra la Iglesia Católica, y siempre la Iglesia Católica quedaba en esta gente muy contradictorio, porque los chuetas, esta gente con estos 15 apellidos, a veces eran los más católicos que hay en la isla, porque siempre estaba intentando enseñar su catolicismo a los restos, ¿no? Siempre querían asimilarse con la resto de la sociedad, pero los restos nunca dejaban permitir, porque estos apellidos, Uriel, te digo, estaban ahí hasta que demolió este convento, que fue en el año 1834. Imagínate tú viviendo en 1700, yo qué sé, y aún tu nombre está colgado ahí. ¿Y esos son los famosos 15 apellidos chuetas? Que te digo otra cosa, hay quizás 300 nombres que pueden tener raíces judías, pero lo que pasó en 1755, renovaban estos sanbenitos porque ya estaban casi falling apart, ¿no? Deshaciéndose, y cuando renovaban, solo renovaban los 15 en vez de los 300 que habían antes. Y hay mucha teoría ahí. Muchas veces dicen que no tenía tanta pasta para renovar tontos, entonces solo renovaban los de 1645 and onward, que eran los 15. Hay otros que dicen que las otras familias que estaban en la lista
han hecho soborno a la iglesia, pagaba dinero para quitar su nombre fuera de la lista, y muchas personas dicen que es estas personas que fueron fuera de la lista que fueron los peores. Ellos fueron, mira los malos 15, mira esto, porque ellos querían separar, ¿no?, sus mismos fuera con esta lista. Pero es terrible porque estos 15 apellidos, estos 15 familias, perdón, sufrieron mucho, porque lo que no acaba de llegar a decirte, que estas 15 familias estaban practicando endogamia hasta 1930, 1940. Es decir, que... Para estas 15 familias, apellidos, ¿me decís Sí. alguno de esos apellidos? Así los... Sí, te lo enseño así Dale. que podemos Siempre mirar tienes gráficas. Me gusta, juntamente. Hombre, al final soy un productor audiovisual, así que no estoy haciendo mi trabajo bueno si no lo hago así. Vale, hago un share screen y sí, va a ver Entonces fácilmente. tenemos estas 15 familias que ¿Lo desde ves? 1755, de 330 nombres de familias judías de apellido Sí. Chueta, de criptojudíos, que la iglesia decía, con estos no se pueden casar, con estos no se pueden juntar, porque incluso aunque hayan adoptado totalmente el cristianismo, sus Sí. antecesores eran malos conversos o nuevos conversos, y quedaron Aguiló, Bonín, Cortés, Forteza, Faster, Martí, Miró, Pico, Piñas, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valerolia y Baels. Correcto. Esos son los 15 nombres, linajes, que es apellido en catalán, chuetas. Y no es Fuster, es Fuster. Eso es como Fuster. se puede Y pronunciar. puede ser que haya pronunciado mal muchos, pero Sí. una pregunta que te hago, Dani. ¿Solamente estos eran apellidos que eran de judíos, que luego fueron, digamos, criptojudíos marranos y luego quedaron como chuetas? ¿Sí? Te hago una pregunta. ¿Solamente es si tienen el apellido Martí, pero son de Mallorca? Mallorca. Si son de otro lugar, no. Por ejemplo, el famoso poeta No. José Martí. Exacto. No sé de dónde su familia es, pero sí lo sé dónde Joan Miró, la famosa artista, por ejemplo. Él Sí. no es chueta porque el lado de Miró de su familia siempre era de Barcelona. Pero Pero los sí, Miró de Barcelona no eran judíos no son tampoco. chuetas. Correcto. Ok, no son chuetas. Ok. Correcto. Lo Miró de Barcelona no son chueta. Lo Miró de Mallorca sí son chueta. Y es una cosa, Uriel, muy insular, muy de la isla, porque los primeros matrimonios mixtos, yo diría en los 1800 o 1900 y algo, eran con españoles que han venido a Mallorca desde otro sitio y no sabían la diferencia entre un mallorquín y otro mallorquín. Para ellos todos eran mallorquines. Pero solamente... un mallorquí, alguien que estaba ahí en la isla, un cristiano viejo de Mallorca, nunca se hubiese cansado con un pomar, con un segura. Hasta recientemente, los últimos 50 años, diría yo. Mira, yo conozco un amigo mío que se llama Miquel Segura, que Segura es un nombre chueta, y él es de Sapobla, es un pueblo en el medio de la isla. Él casó, creo que en el 1960 o algo así, con otro mallorquín del pueblo que no era chueta. Pues me dijo desde su boca que había gente de su familia, de la familia de la esposa, que no han venido a la boda porque no estaba a gusto en 1960, que ella estaba casando con una... Dani, la historia que nos estás contando es fascinante. Desde 1691 estas 15 o las 300 familias judías se hicieron realmente fervientes cristianos. Y no es que seguían practicando el judaísmo internamente, eran cristianos al 100%, afuera y adentro, sí. Pero en la isla de Mallorca, a estas 300 familias primero y estas 15 últimas familias que fueron más estigmatizadas después, nadie se casaba con ellos. Correcto. ¿Y podían ir a la iglesia? Hombre, estaban forzados a ir a la iglesia. Pero escucha. Iban a la iglesia, pero nadie podía casarse con ellos. Correcto. Wow. En la iglesia de Santa Eulalia, donde había esta conversión masiva, se llamaba como apodo, nickname, la iglesia de los conversos. Pero no porque es donde había la conversión. Bueno, sí, incluso, pero más. Al lado de esa iglesia eran la calle de la argentería, lo que quiere decir es la calle de la platería. Y en la calle de la platería tenían todas las familias chuetas viviendo en esta misma calle, en esta zona, ¿no? En esta chuetería, vamos a llamarlo así. Y ellos siempre tenían las joyerías. La orfebrería, trabajar con plata y oro, siempre era el único gremio realmente que podían hacer los chuetas. Entonces, los chuetas fueron a esta iglesia
Y los otros cristianos a veces fueron a esa iglesia solo para mirar los chuetas que estaban rezando, porque muchas veces rezaban muy fuertemente, muy dramáticamente, porque quería enseñar que era muy católico. Y otros, hay un dicho en las familias chuetas que dicen, solo vale ir a la iglesia si hay alguien adentro. Es decir, solo vas a la iglesia para que la Para gente mostrar. miren que vas a la Y iglesia. te hago una pregunta y tenemos que empezar a terminar nuestro podcast, lamentablemente, Dani. Pero Podemos hacer round 2. Hay mucho sí, más pero para aprender. estoy maravillado. Te hago dos preguntas. Desde 1691, ¿quedó alguna práctica judía, alguna enseñanza judía, algo dentro de este mundo chueta Sí. o se borró? Sí, hay muy pocas costumbres que dicen que eran como rastros, ¿no? Huellas de este pasado fascinante. Uno, por ejemplo, el mismo Miquel Segura dice que en su familia tenía 2 cuchillos. Uno para usar con las cosas lácteos y otro cuchillo para usar para la carne. Otro amigo nuestro es Tony Piña, que han retornado al judaísmo. Creo que vamos a guardar eso para otro capítulo, hablar del retorno de algunos de ellos. Pues él se llama ahora Pinchas Ben Abraham y él nos explica en el documental mismo, una escena bien chocante, emocionante, que cuando él decidió ser cocinero y estudia la cocina, su abuelo paterno, el lado de Chueta, de su familia, dijo, mira, esto es un cuchillo que estaba en nuestra familia para generaciones, pero solo puedes usarlo para matar el animal. Entonces, este cuchillo viene del shochet, exacto. Y hay pocas cosas, quizás hay rituales de cuando una persona va a morir, hay algunas pregarias que han guardado sobre el criptojudaísmo de Mallorca. Hay un mundo para estudiar esto y es un poco de mi, digamos, intención con toda esta divulgación, es decir, hey, world, mundo, mira esta historia fascinante que está bien conocido en Mallorca, un poco más en España, pero no bien conocido fuera de estos lugares. Incluso el mundo judío no saben que existen los chuetas. Y solo para terminar, que no hemos llegado, ¿de dónde viene la palabra chueta? Hay como 3 ideas aquí y otra vez te enseño con una gráfica. Una idea es que es de francés, porque chien es perro en francés, ¿vale? Entonces, chien, chouette, ok. Chouette es un búho femenino, like a dark, ominous bird, ¿no? Esto es conexión con el francés, que personalmente yo no creo porque no hablamos francés en Mallorca, pero me gusta enseñar todas las opciones. Realmente lo que creo yo es mallorquín para la palabra bacon o panceta o tocino es chuya. Es parecido a lo de marrano, entonces tendría la misma etimología que marrano. Pero ojo, los chuetas, todo el mundo sabían quién eran los chuetas y todo el mundo sabían dónde vivían los chuetas. Entonces, dicen como leyenda, para enseñar que ya no eran practicando judaísmo, han hecho sus parrillas, sus asados fuera de su casa en la calle y cocinaba chuya, panceta, para todo el mundo para ver. Hay gente que dicen que lo han hecho porque realmente estaba comiendo chuya y hay otros que dicen han hecho fuera de la casa, ¿no? Para usar y trabajar con cerdo, pero luego no comían cerdo dentro de la casa. Es una cosa curiosa. Y te digo, el Festival de San Sebastián, que es un festival muy importante para la ciudad de Palma, cada enero aún cocinamos cerdo y otras cosas ahora, como vegano, como pollo y tal, en las calles. Y no sé si es una conexión con los chuetas y esta fiesta. Esto es por descubrir. Y la última idea, en catalán, la palabra para judío es jueu. Y una manera no tan nice para llamar a un judío es chueto, you know, you judíedito, you little Jew, you know. So, jueto y chueto es muy parecido. Incluso cuando yo fui en una joyería que la dueña es chueta, porque pone su nombre, Bonín, es uno de los 15, yo fui adentro y yo dije, hey, tú eres chueta, porque veo tu nombre, Bonín. Y me dijo, no, yo no soy chueta, yo soy católica, yo soy muy católica, por favor, vete por allá. Y básicamente me echaba fuera de su tienda porque no quería hablar de esto, seguramente porque como ella tiene 80 años, sufría en su juventud algo de discriminación, ¿no? Hey, you can't play with us,
no puedes jugar con nosotros, eres chueta. Mi padre dice que yo no puedo jugar contigo. Estas cosas pasaban en los 30, 40 y 50, seguro. Dani, creo que tu misión de contar la historia de los chuetas al mundo es maravillosa. Creo que ya en este pequeño episodio, en esta hora, hemos aprendido un montón de estos cristianos, fervientes cristianos, pero que seguían teniendo el estigma de sus antiguos antepasados judíos y hasta el día de hoy no lo pudieron cambiar. Por supuesto nos queda, ¿no? Con algo de lo que empezaste, esos chuetas que ahora participan en la sinagoga, que claramente Correcto. no quieren demostrar que son fervientes cristianos ya, porque volvieron a la sinagoga. Entonces, en este mundo más plural, más abierto, donde hay un redescubrimiento de lo judío, quizás nos queda por ver cómo las nuevas generaciones de chuetas, quizás algunos mantienen, como esa mujer de 80 años, ese fervor cristiano para demostrar, y quiénes son aquellos que ahora dicen, ahora el mundo es más plural, más abierto, ya puedo ser judío sin que nadie me persiga, y demás, cómo vuelven al mundo judío. Y vale la pena para añadir que es no solamente una historia de Mallorca. Esto pasa en otras partes de España. Por supuesto, ya lo hemos hablado aquí en PLF México, muchas veces, Colombia, pero interesante Brasil. cómo en los chuetas en particular es ese retorno al judaísmo. Pero vamos a terminar con esto solamente por temas de hora, de tiempo de este programa. Podría seguir hablando contigo mucho tiempo. Dani, solo que me gustaría enseñar... Mallorca. ¿Cómo alguien que quiere ver este documental para entender un poco más de la historia de los chuetas, de los judíos en Mallorca, Chueta Island, cómo lo puede ver? Y con eso cerramos. Aquí está, para las personas que están escuchando en Spotify no pueden ver, pero podemos describirlo. ChuetaIslandTheMovie.com es el mejor sitio para estar al día con los screenings que estamos haciendo ahora mismo. Ya hemos salido en el Miami Jewish Film Festival en enero. Lo siento que no hemos conocido antes, pero en el mes que viene, en junio, sale en el Toronto Jewish Film Festival, que es un grande festival de cinema judía. Ojalá que saldrá en el Sao Paulo Jewish Film Festival en agosto. Entonces va haciendo su recorrido, su sivuv, ¿no? Recorrido, ¿no? Por todo el mundo. Pero si vas a nuestro web, ChuetaIslandTheMovie.com, Chueta tiene que letrearlo correctamente en catalán, Xueta. Hay un sitio donde pone Get Involved, a newsletter, y tú puedes poner tu correo y así vamos a dar updates cuando sale. Ojalá podemos hacerlo en virtual. Es decir, que hacemos un conference grande, que vas a recibir un link, tienes 2 días para mirarlo y luego vamos a tener un coloquio con los creadores, que son Felipe Boloquita, que es originalmente de Brasil, pero vive en Israel, y Ofer Lazawicki, que es originalmente de Barcelona, ha vivido en Israel, ahora está en Barcelona otra vez. Y nosotros 3 hemos creado esta película y quizás trabajando contigo, Uriel, podemos llegar a un virtual screening en un futuro acá pronto. Vamos a poner el link acá en el copy de este episodio de PLF. Dani, no me queda más que agradecerte por tu forma sencilla, amena de explicarnos la historia de los chuetas y por esta maravillosa endeavor, ¿sí? por esta mesimá de dar a conocer y de hacer pirsumanes, ¿no? De publicitar este milagro de esta pequeña ex comunidad judía chueta que continuó con un estigma y darlo a conocer al mundo. Estas son estas historias, ¿no? Que tiene la historia judía. Así que Dani, de corazón, muchísimas gracias y nos vemos todos en un próximo episodio de PLF. Chau, chau. Toda rabá.